Hay algo que Jerjes nunca debió haber hecho. No fue invadir Grecia. No fue quemar Atenas. No fue matar a 300 hombres en un desfiladero de montaña. Fue lo que hizo después. Cuando encontró el cuerpo de Leónidas entre los muertos en las Termópilas, Heródoto nos dice que Gorgias dio una orden que ningún rey persa había dado antes. Mandó cortar la cabeza. La montó en una estaca. El cuerpo fue crucificado. Detente un segundo en esa imagen. Los reyes persas no hacían esto. Ciro el Grande enterró con honores a sus enemigos caídos. Darío I o lo mismo. La mutilación de un rey enemigo no era protocolo persa, era pánico disfrazado de poder. Era la respuesta de un hombre que había enviado 500,000 soldados a matar a 300 espartanos. Y tardó 3 días en lograrlo. Esa estaca con la cabeza de Leónidas no fue una demostración de fuerza, fue una confesión. Y Esparta la leyó perfectamente. ¿Conoces la historia de los 300 Ash? ¿Visto las películas? ¿Has escuchado las frases? Regresa con tu escudo, o sobre Elan, el sacrificio heroico. Las puertas del fuego, la muerte gloriosa. Lo que nadie te ha contado es lo que vino después. Porque 11 meses después de las Termópilas, Esparta regresó. No con 300 hombres, con 10,000. Y no vinieron a morir gloriosamente. Vinieron a cobrar. La batalla de Platea, en el verano del 479 a.C., terminó con tantos cuerpos persas en el campo que las fuentes antiguas dicen que era imposible caminar por esa llanura durante días. El ejército más grande que el mundo occidental había visto jamás fue destruido en una sola mañana. Y casi nadie habla de esto. Las Termópilas tienen película, estatuas, canciones, videojuegos. Platea tiene un párrafo en los libros de texto. A veces, ni eso. Hay una razón para eso. Las culturas preservan lo que quieren recordar. Los griegos querían recordar el sacrificio, la nobleza de morir. Lo que tardaron más en conmemorar fue la parte en que ganaron an totale, completamente, con una precisión que dejó al imperio persa incapaz de invadir Grecia continental para el resto de su historia. Pero hay algo más, algo que los historiadores han limpiado, ordenado, o simplemente decidido que no era suficientemente útil para recordar. Esto no es solo la historia de una batalla, es la historia de una venganza ejecutada con una frialdad que el mundo persa nunca había encontrado antes. Y empieza con una cabeza en una estaca que un hombre llamado Posenies nunca olvidó. Quédate conmigo. El número que necesitas tener en la cabeza no es 300, es 5,000. 5,000 espartiotas, soldados ciudadanos espartanos de plena categoría. A menos M arquearon al norte, hacia Platea. No era una fuerza ceremonial, no era un gesto político, era la movilización de prácticamente toda la clase guerrera espartana. Un evento que no tenía precedente en la historia de Esparta. Jamás habían comprometido este número de soldados de élite en una sola campaña, fuera de sus fronteras. Para entender lo que eso significa, necesitas entender lo que era un espartiota. Un niño espartano entraba al Agogé, el sistema de entrenamiento estatal. A los 7 años, dejaba su casa. Dormía en barracones durante 13 años. Aprendía a soportar el dolor, el frío, la privación, como condición base de existencia. Aprendía a moverse como unidad, a mantener un muro de escudos bajo una presión que habría hecho huir a cualquier soldado ordinario. El Agogé tenía una tasa de abandono. Los que no podían completarlo se convertían en periecos, hombres libres que combatían junto a los espartanos, pero que no eran espartiotas. Los que lo completaban se convertían en algo que el mundo antiguo trataba como una categoría aparte de los soldados normales. Cada uno de esos 5,000 espartiotas venía flanqueado por aproximadamente 7 hilota, trabajadores agrícolas que servían como infantería ligera y apoyo. Solo el contingente espartano laconio en Platea sumaba alrededor de 40,000 personas. Súmale 8,000 hoplitas atenienses, 5,000 corintios, contingentes de docenas
Tesaiudets estado, más pequeñas. La Liga Helénica, en Platea, contaba entre 80.000 y 110.000 hombres. El comandante de esa fuerza era Pausanias, no era rey, era regente, gobernando en nombre del hijo pequeño de Leónidas, Plistarco, que era demasiado joven para comandar. Su tío había muerto en las Termópilas, con una lanza en el cuerpo y la cabeza en una estaca, en algún campamento persa. Las fuentes antiguas nos dan muy poco sobre la vida interior de Pausanias en este momento. Lo que tenemos son sus decisiones, y sus decisiones nos dicen que operaba bajo un tipo específico de presión que no tiene equivalente moderno. Era responsable de vengar a un rey muerto, de gestionar una coalición fragmentada de ciudades-estado que se unían tanto por amenaza mutua como por propósito común, y de derrotar al ejército más grande, jamás ensamblado en el mundo occidental. Todo, simultáneamente, marchó hacia el norte hasta las estribaciones del monte Citerón, cerca de la pequeña ciudad beocia de Platea, y tomó posición en terreno elevado e irregular. Al otro lado del río Asopo, en las llanuras abiertas abajo, estaba esperando Mardonio, y Mardonio no era un tonto. Era un comandante veterano, inexperimentado, ambicioso, y tenía el mejor ejército de caballería del mundo antiguo, directamente bajo sus órdenes. El problema era que los griegos habían elegido las colinas, y Mardonio no podía hacer que bajaran. Lo que rompió el punto muerto en Platea no fue una carga heroica, fue la sed. La posición griega cerca del Citerón tenía una vulnerabilidad crítica, un único manantial, llamado la fuente Gargafia, que suministraba agua a todo el ejército. A Mardonio lo sabía. Su caballería comenzó un acoso sistemático de las líneas de suministro griegas, interceptando convoyes, quemando alimentos, contaminando fuentes de agua menores. No era maniobra de campo, era agotamiento. Estaba intentando deshidratar y hambrear a un ejército de más de 80.000 hombres hasta que abandonara su posición. Estaba funcionando. Pausanias convocó un consejo. La decisión fue la correcta estratégicamente, y estuvo a punto de ser un desastre catastrófico. En la oscuridad de la noche, el ejército griego comenzó una retirada, coordinada hacia una posición secundaria, con mejor acceso al agua, en 3 columnas. Los espartanos y tegeatas a la derecha, los atenienses a la izquierda, el resto de los aliados en el centro. Entonces, un comandante espartano se negó. Su nombre era Amonfareto, y cuando llegó la orden de retirada, tomó una piedra enorme con ambas manos, la dejó caer a los pies de Pausanias, y dijo, según Heródoto, que ese era su voto sobre la cuestión de retroceder ante el enemigo. No se iba. El argumento que siguió, conducido en susurros en la oscuridad, duró casi hasta el amanecer. Para cuando Pausanias finalmente puso su fuerza en movimiento, el ejército griego estaba disperso en el centro, ya en Platea. Los atenienses confundidos a medio camino, los espartanos y tegeatas, aún bajando de las alturas, separados de todos los demás, y al otro lado del río, los exploradores de caballería de Mardonio habían estado observando todo esto. Cuando amaneció, Mardonio miró a través del Asopo en el campamento griego. Parecía parcialmente abandonado. Las alturas, medio vacías, formaciones dispersas, moviéndose en aparente desorden. Desde donde él estaba, lo que veía parecía una retirada en pánico, un ejército desmoronándose. Cruzó el río. Fue la última gran decisión de su vida. La caballería persa golpeó primero la retaguardia espartana. La columna espartana se detuvo. Pausanias envió un mensajero a los atenienses. Los atenienses corrieron directamente hacia los jópletas tebanos, luchando por Persia, y tuvieron su propia batalla. Los espartanos estaban solos. Lo que vino después es una de las secuencias más documentadas y debatidas de la historia militar antigua. La falange espartana en movimiento era algo que las fuentes antiguas
luchan por describir. Imagina 5.000 hombres en formación cerrada, cada uno con un escudo circular, entrelazado con el del hombre. A su izquierda, armados en bronce, con lanzas de más de 2 metros, 8 filas de profundidad, con hombres empujando desde atrás en cada punto de contacto, avanzaban a paso, no a la carrera, y caminaron directamente hacia la infantería persa. Un hoplata espartano llamado Arimnestos vio al general persa Mardonio, montado en un caballo blanco, en medio del combate. Tomó una piedra del suelo, la lanzó, golpeó a Mardonio y lo derribó del caballo. La línea persa que había aguantado se derrumbó al instante. El ejército persa tenía un campamento fortificado junto al Asopo, una gran empalizada de madera, que había servido como su base de operaciones durante toda la campaña. Cuando la batalla se derrumbó, los supervivientes corrieron hacia él, y las puertas se cerraron detrás de ellos. Había decenas de miles de hombres dentro de ese recinto, sin comandante, sin dirección. Los tegeatas llegaron primero. Abrieron una brecha. Los atenienses llegaron después, derribando secciones de la empalizada con la eficiencia de hombres que habían aprendido técnicas de asedio desde Salamaina. Luego, llegaron los espartanos. Lo que siguió dentro del campamento es uno de los momentos donde las fuentes antiguas se vuelven extrañamente breves. Y ese silencio es, en sí mismo, información, ¿no? Fue una batalla. Fue una liquidación. Heródoto da estimaciones de bajas, vagas, extraordinarias, y sigue adelante. De un ejército persa, que él cifra en 300.000 hombres, sobrevivieron aproximadamente 3.000. 3.000 de 300.000. Y cuando los soldados griegos entraron en el campamento real de Mardonio, encontraron algo para lo que no tenían marco de referencia: tiendas con adornos de oro y plata, lechos de ceremonias en vaguillas personales, tesoros portátiles de la corte persa. Pausanias, según Plutarco, ordenó a los cocineros de Mardonio que prepararan una comida real persa. Luego ordenó que se preparara una comida espartana junto a ella. Colocó ambas frente a sus oficiales y señaló el contraste. Esta es la razón, se dice que dijo, por la que vinieron desde tan lejos a robarnos algo que ellos mismos no entendían. Si esa historia es verdadera o embellecida, no importa. Importa que los griegos la contaban. La guerra no terminó legalmente en Platea. Los escaramuzas continuaron. La Liga Griega, campaña en el Egeo. Durante años, Persia no reconoció formalmente la independencia de las ayudes-estado griegas, hasta la paz de Calias, décadas después. Pero Persia nunca volvió a enviar un ejército a Grecia continental, ni bajo Jerjes, ni bajo ningún rey aqueménida posterior. Esa línea se trazó en el barro fuera de Platea en una mañana de agosto del 479 a.C., cuando una piedra lanzada por un hombre llamado Jeremnestos golpeó a un general llamado Mardonio y terminó la última invasión. Piénsalo. En una piedra, no una espada, no una estrategia de genio, una piedra recogida del suelo. Los 300 en las Termópilas aguantaron un desfiladero 3 días. Los griegos en Platea salvaron una civilización. Y la razón por la que una de esas historias tiene películas, estatuas y canciones, mientras la otra tiene un párrafo, es una pregunta que vale la pena sostener. La historia no recuerda lo más importante, recuerda lo más útil. Hay más historias como esta, las que los libros de texto limpiaron, las que los historiadores decidieron que no eran convenientes recordar. Si este tipo de historia es lo que buscas, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué otra batalla crees que la historia recordó completamente al revés?